Seguimos leyendo el capítulo 11 del Evangelio de San Marcos y una vez más Jesús en el templo. Una vez más Jesús en el templo. En los versículos que leíamos ayer veíamos cómo había llegado al templo, había ido a Betania, había vuelto al templo, había maldecido la higuera, se habían regresado, habían vuelto al templo. Y acá otra vez Jesús en el templo. Ese es su lugar. Es el lugar donde lo encontramos. Ese es el lugar donde nos habla en su presencia eucarística. El templo maravilloso, majestuoso de Jerusalén es hoy cada presencia eucarística de Jesús. Y se nos ha hablado que Él, instruyéndolos, les decía: mi casa es casa de oración, y por eso echó a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas, los cambistas, los puestos de los que vendían palomas, no consentía que nadie transportara objetos por el templo. Y ante eso, que fue todo un escándalo para los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos, pues le preguntan al Señor y lo cuestionan: ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad hace ustedes? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Nuestro Señor Jesucristo, en su sabiduría, les pone otra pregunta que bien sabe que ellos no van a poder responder. Pero esos son los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos. Hoy nosotros podemos preguntarle a Jesús: ¿con qué autoridad quieres guiar mi vida? ¿Con qué autoridad me pides que deje el pecado? ¿Con qué autoridad pides que te ame más? ¿Con qué autoridad quieres que yo me confiese? ¿Con qué autoridad quieres que yo esté sometido a ti? ¿Con qué autoridad? Y el que no quiere que Jesús reine en él, pues va a cuestionar, como estos sumos sacerdotes, escribas. Pero el eclesiástico nos ha dejado una gran enseñanza sobre la sabiduría. Busqué sinceramente la sabiduría en la oración. En la oración. Cuando usted y yo nos sometemos a la oración, le damos autoridad a Jesús. Cuando usted y yo amamos la oración, nos sometemos a la autoridad de Jesús. Y si Él nos pregunta hoy, ¿con qué autoridad Él me pide lo que me pide? Porque a cada uno nos pide algo muy importante: renunciar a nuestros caminos, renunciar a nuestros caminos y hacer la voluntad del Padre. Pues yo le voy a contestar a Jesús: pues yo me someto a tu autoridad, porque tú eres el Hijo de Dios, porque tú eres Dios.
yo por eso te doy autoridad. Porque tú has muerto y has resucitado por amor a mí. Por eso yo te doy autoridad. Porque todo lo que fue creado fue por ti y para ti. Por eso yo te doy autoridad, Señor Jesús. Porque toda rodilla en el cielo, en la tierra, en los abismos, tienen que doblarse y toda lengua proclamar que Jesús es Señor para gloria del Padre. ¿Por qué Jesús tiene autoridad sobre mí? Porque la palabra me sigue diciendo que no hay otro nombre sobre toda la tierra en que yo pueda encontrar la salvación. ¿Por qué le doy autoridad a Jesús? Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Le doy autoridad porque Él es la puerta, le doy la autoridad porque Él es el pastor, le doy autoridad porque Él es la luz, le doy autoridad porque Él lo es todo, Él lo es todo. Y le doy esa autoridad y me entrego a Él y me abrazo a Él para que ame y para que me libere. Nosotros no podemos quedar como estos somos sacerdotes, escribas, ancianos del pueblo que hacen un corrillo para ver cuál es la autoridad de Jesús y no tienen respuesta. Y no tienen respuesta. No tienen respuesta porque no les conviene responder. No les conviene. Pero es que uno no se somete a la autoridad de Jesús no por conveniencia, sino porque Él me ha salvado. Él me ha salvado. Y por eso, ante el que tiene toda la autoridad, cuando está expuesto en su presencia eucarística, ¿yo qué debo hacer ante esa presencia eucarística? Doblar las dos rodillas. Y si usted no puede doblar las rodillas porque está enfermo, al menos incline todo su cuerpo en reverencia, porque Él tiene la autoridad. Él tiene la autoridad. Y lo hermoso de la Eucaristía, es que el que tiene esa autoridad, el Señor del cielo y la tierra, el Hijo de María Santísima, el Dios de poder, el Dios de gracia, el Dios de misericordia, me alimenta. Y el Dios de autoridad, el Dios que me ama, el Dios que me bendice, entra en mí y toda su autoridad está en mí. Entonces, en su autoridad que me sane, en su autoridad que me libere, en su autoridad que me haga libre, en su autoridad que me llene constantemente. Cuando comulgamos es la autoridad de Jesús en nosotros. Por eso qué hermoso es en la presencia eucarística y cuando comulgamos espiritual, sacramentalmente, llenarnos de esa autoridad. Porque la autoridad no la tiene la enfermedad, porque la autoridad no la tiene la deuda, porque la autoridad no la tiene la división familiar, porque la autoridad no la tiene el miedo, porque la autoridad no la tiene Satanás. La autoridad la tiene Jesucristo. La autoridad la tiene Jesucristo. Vivamos en esa autoridad. Nosotros sí podemos responderle: tú tienes autoridad, Señor, porque eres mi Dios, porque eres mi Salvador, porque eres mi luz, porque eres mi camino, porque eres la resurrección, porque eres la vida, porque nadie puede ir al Padre sino por ti. Por eso tienes autoridad y yo me someto a esa autoridad. Amén.